días de nuevo. Seguimos con las ponencias de AGDCIL. En esta segunda ponencia contamos con José Alberto Martín Manjarrés. También, como Boni Teruelo, es la segunda vez que expone con nosotros. Le agradecemos que haya venido. Él es gerente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, es graduado en Comercio, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid y es entrenador superior de baloncesto. Entonces, pues os dejo con él. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Junta de Castilla y León, a la Asociación de Gestores Deportivos de Castilla y León, al resto de colaboradores de estas jornadas, Universidad, Diputación, Federación Española de Gestores del Deporte, pues por permitirme estar aquí pues estos minutos compartiendo con vosotros una experiencia, porque yo, si bien es cierto que puedo tener alguna experiencia relacionada con la gestión deportiva, no soy un especialista en estudios de impacto económico. Y diréis, joder, ¿qué va a hacer este hombrecillo aquí durante la próxima hora si no es un especialista? Pues os explico cómo acabo yo aquí hablando de este tema. Yo el año pasado, a pesar de estar trabajando y tener 2 peques, me lié la manta a la cabeza y me matriculé en el grado en Comercio. De hecho, hay ahí un par de compañeros que se aventuraron conmigo, que han tenido la gentileza de acompañarme hoy en esta. Y los que sois o estáis ahora en la universidad, sabéis que para terminar un grado hay que presentar un trabajo de fin de grado. Y yo dije, bueno, pues ya que me tengo que pegar aquí unas cuantas horas, voy a hacerlo de algo que reúna los requisitos académicos, pero además me aporte algo desde el punto de vista profesional. Y decidí hacer el estudio de impacto. A ver si soy capaz de manejar el cacharrillo este correctamente. Decidí hacer el estudio de impacto económico del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebró en Valladolid en el año 2012. Y se lo comenté a Rafa, que de hecho también colaboró conmigo en la extracción de datos y demás. Me dijo, pues me parece un tema interesante para compartir con los asistentes a la jornada. Aquí estoy. Nunca perdonaré a Rafa que me haya puesto a dar la charla después de Boni Teruelo y antes del desayuno, porque ahora tengo al auditorio repartido. Por un lado están la gente que está asimilando la cantidad de información interesante que ha dado Boni y por otro lado los que están pensando en el croissant y el café, pero bueno, vamos a intentar sobrellevarlo de la mejor forma posible. El deporte es un sector dinámico que crece con rapidez, tiene un impacto macroeconómico infravalorado y puede contribuir a los objetivos de crecimiento y creación de empleo. Puede servir además como herramienta para el desarrollo local y regional, la regeneración urbana y el desarrollo rural. El deporte tiene sinergias con el turismo y puede estimular la mejora de las infraestructuras y el establecimiento de nuevos partenariados para financiar las instalaciones deportivas y de ocio. Esto no lo digo yo, lo dice una comisión de expertos de las comunidades europeas en el año 2007, antes de que comenzase esta crisis de la que todo el mundo hablamos. Por lo tanto, y a la vista de esto, pues, oye, el deporte a lo mejor no es la solución a la crisis, pero igual puede formar parte de ella. Cuando hablaba con la coordinación de estas jornadas, me decían que el auditorio iba a ser muy diverso, que probablemente hubiese alumnos de la universidad, hubiese profesionales del deporte, tanto en el ámbito público como en el privado, y ante esta realidad decidimos que igual era mejor abordar una primera parte con aspectos muy generales para luego ir al caso particular que os he comentado, el del Campeonato de España del año 2012, y así lo haremos. Por lo tanto, primero trataremos aspectos genéricos de lo que es un evento deportivo, de lo que son estudios de impacto y de las variables que, en mi opinión, deberíamos tener en cuenta. Y luego ya sí que iremos al propio evento, al Campeonato de España del año 2012, describiendo el evento, describiremos el método utilizado en el estudio, analizaremos el impacto económico intentando no aburriros con las cifras. Yo creo que un estudio de impacto económico casi irremediablemente ha de ir unido, aunque sea con pinceladas generales, a un impacto sociológico. No digo que el impacto sociológico haya que valorarlo económicamente, pero sí que me parece importante que se hable de ambos aspectos. Y luego compartiré con vosotros unas conclusiones a las que yo llegué después de hacer el estudio.
¿Qué es un evento deportivo? Un suceso importante y programado de índole deportiva. Una definición bien corta y bien sencilla. Importante. Importancia de un evento deportivo, pues lo puede determinar la relevancia del logro. Evidentemente no es lo mismo que después de una competición deportiva el que gane sea campeón del mundo a que sea campeón provincial. El número de participantes también puede determinar la importancia del evento, la difusión mediática que tenga y el impacto económico, esta variable que antes casi no se tenía en cuenta, pero que desde luego en nuestro ámbito de actuación cada vez lo es más. Programado, obviamente tenemos que saber cuándo se va a celebrar, de qué recursos hemos de disponer, y todo eso tenemos que tenerlo perfectamente programado. Y de índole deportiva, bueno, un deporte oficialmente reconocido pues por una federación o por los organismos internacionales, pero ojo, y aquí a lo mejor podemos hacer un pequeño matiz. De índole deportiva, o sea, para que un evento tenga impacto ha de ser de índole deportiva. Yo creo que el famoso saltito este supuso un antes y un después en el mundo del marketing deportivo. Coincidiremos. ¿Y eso es un deporte? Pues a lo mejor desde el prisma económico lo de menos es que sea de índole deportiva. Os cuento anecdóticamente, no sé si sabéis, que el equipo que estuvo trabajando en este proyecto programó el salto para el día 8 de octubre, cuando dicen las malas lenguas que desde 10 o 12 días antes sabían perfectamente que ese día, por las condiciones meteorológicas, el salto no se iba a poder producir. Pero claro, todo el aparato mediático ya estaba pendiente del salto y se pospuso 24 horas, con lo cual todo el mundo, incluso el que no sabía, estaban liando. Y luego cuando saltó el hombre, pues todos los telediarios en directo y tremendo. Hace poco, en una charla que acudí del director de marketing de BBV, el que está con todo el tema de la Liga BBV, decía, joder, a mí lo que me hubiera gustado saber es cuál era el plan B, si se estampaba en directo, pero bueno, el caso es que no se estampó y ha supuesto un antes y un después en el mundo del marketing. Y a relación de esto, y quizás saliéndonos un poco del tema principal de la charla, quiero compartir con vosotros una reflexión relacionada con el marketing. ¿Ofrecemos a los patrocinadores la actividad que realmente quieren patrocinar, los que estamos en el mundo del deporte? Vamos a ver si coincidís conmigo en cómo solemos hacerlo. Nos reunimos con nuestro equipo, vemos la programación anual que tenemos, la elaboramos, somos muy meticulosos, esto tiene que estar aquí tal, y cuando ya lo tenemos, cogemos el book, pum, 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 y vamos a la puerta del patrocinador y le decimos, fíjate lo que tengo, que es que... ¿Habéis hecho alguna vez el proceso inverso? ¿Habéis ido sabiendo lo que somos capaces de hacer? ¿Habéis ido a la puerta del patrocinador y le habéis dicho, yo tengo todos estos abanicos y todas estas herramientas a tu disposición, ¿qué quieres que haga? Es una reflexión que me gustaría compartir con vosotros porque a mí me parece que por ahí ha de ir el marketing deportivo. Volvemos al tema que nos ocupa. Esto es pura teoría que podéis encontrar en todos los manuales, pero como estamos hablando genéricamente de lo que es un evento deportivo, pues es casi obligatorio hacer referencia a ellos. Según Gratton hay 4 tipos de eventos deportivos, del A al D, y luego Wilson en el año 2006 introdujo el tipo E. El tipo A sería una olimpiada y el tipo D el campeonato que nosotros vamos a estudiar. El tipo E enmarca todo tipo de actividades por pequeñas que sean. Aquí la única discrepancia podría estar a lo mejor en lo que se considera actividad económica limitada o generación de recursos limitados. Ahí cada uno, en función de su realidad, tendrá que poner los topes. ¿Cómo ha influido la variable económica en todo lo relacionado con la organización de un evento deportivo? Hasta hace no mucho, quizá hasta hace 50 o 60 años, o incluso menos, sobre todo las administraciones públicas, cuando decidían apostar por un evento deportivo, no vamos a hablar ahora de Olimpiadas y Mundiales de fútbol, que es otra realidad, pero bueno, un evento deportivo, ¿qué era lo primero en lo que se fijaban y para ellos tenía más importancia? Bueno, pues vamos a apoyar al deportista o al club de la ciudad o al equipo que lo están haciendo muy bien, y si acogemos el evento, pues vamos a darle más posibilidades al verse arropado por la ciudad de que llegue ese éxito deportivo. Eso era lo principal. Bueno, pues yo creo que de un tiempo a esta parte las entidades públicas y las privadas han tomado conciencia de que cuando hay una inversión en un evento deportivo hay otra variable que es la económica y el retorno que también ha de tenerse en cuenta.
Ya no digamos la incorporación de los patrocinadores, que evidentemente y en esa evolución pues queda también un poco de manifiesto. Si hablamos de estudios de impacto económico, pues aunque todos lo tenéis en la cabeza, conviene repasar más o menos en qué cifras del Producto Interior Bruto nos podemos mover. Para ello he tenido en cuenta que las fuentes sean fiables, porque claro, esto depende de quién da la información, pues ya sabéis que puede estar un poco distorsionada. En Europa, en un estudio que encargó, si mal no recuerdo, el gobierno austriaco durante su de la Comisión de la Comunidad Europea, en el año 2006 se cifraba en torno al 3%. En España, según la Asociación Española de Gestores del Deporte, en el 2012 aproximadamente el 2,5%. Y en Castilla y León andará por ahí. Lo que pasa que el último estudio oficial al que se le puede dar cierta veracidad data del año 2000, que ya ha llovido, ¿no? A nadie se nos escapa, yo identifico al menos 4 fuentes de generación de ingresos en el mundo del deporte. Las administraciones públicas, las entidades privadas que ofrecen productos o servicios del deporte, gimnasios, fabricantes de ropa deportiva, etcétera, etcétera, las asociaciones, clubs, federaciones, entidades sin ánimo de lucro y el deporte profesional, los clubs, los grandes clubs, el Real Madrid, el Barcelona, etcétera, etcétera. Y al final todo eso converge desde el prisma económico en el ciudadano. Y aquí yo creo que hay que hacer una diferencia importante entre lo que es el ciudadano que hace deporte y el ciudadano que es consumidor de deporte. Desde el punto de vista económico, yo estoy totalmente de acuerdo con Boni que lo ideal es que el ciudadano haga deporte y consuma deporte, pero el hombre que compra el Marca o que es abonado al Real Valladolid y va allí todos los domingos, pero no se mueve durante toda la semana, también está contribuyendo a generar riqueza en el mundo del deporte, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si pasamos ya a hablar genéricamente de los estudios de impacto económico relacionados con el mundo del deporte, nos vamos a poder encontrar 3 tipos de problemas. Los conceptuales, imprecisión sobre la definición y el concepto de deporte y la amplitud de su análisis, así como la ausencia de estadísticas fiables, sistemáticas y homogéneas sobre los valores de intensidad de práctica y del gasto deportivo. Boni ha dicho que hasta el año 92 no hubo un consenso en definir lo que es deporte. Si no sabemos con exactitud lo que es deporte, difícilmente podremos medir su impacto. Problemas estadísticos. La estadística sobre el deporte es escasa, incompleta, deficiente, dispersa y en la mayor parte de los países de nuestro entorno. La obtención de información no siempre está al alcance de analistas e investigadores, dificultando la claridad y eficiencia de los resultados. Doy fe. Porque no veáis vosotros para obtener los datos de coste de las instalaciones. Aquí tengo África, que no lo digo porque esté delante, que es la única instalación de todas las que participaron en el Campeonato de España que ha sido capaz de darme una información bastante veraz de coste-hora. Por lo tanto, doy fe de que esto es una realidad. Es difícil, pues porque no hay información consolidada, no hay estudios de costes en la administración pública sobre instalaciones o no nos los quieren dar, que también podría ser, ¿eh? Y luego hay problemas metodológicos. No existe una metodología óptima para la evaluación de la incidencia económica de un evento para la localidad que lo acoge o patrocina, y la metodología empleada suele presentar 3 carencias. El efecto sustitución, desplazamiento y fuga. Y diréis, ¿esto qué es esto? Pues os voy a intentar poner un ejemplo para que todos lo entendamos. El efecto sustitución es en un evento deportivo que puede ser un partido del Real Valladolid, un domingo a las 12 del mediodía en el estadio José Zorrilla. No es el mejor ejemplo, vamos a poner en el Pisuerga, que hay más bares alrededor. Pues el 90% de los asistentes van a ser de Valladolid o de la provincia. Van a ir al partido y se van a tomar una cervecita o un café en los bares que hay alrededor del pabellón. Hay algunos autores que dicen que si no hubieran ido al partido se lo hubieran tomado en el bar que hay al lado de su casa. Por lo tanto, eso en sí no se puede considerar un incremento de riqueza para la ciudad. ¿Qué es el efecto desplazamiento? Pues si en Londres, en el año 2012, se celebra la Olimpiada, Londres es una ciudad que per se recibe un montón de habitantes, un montón de ciudadanos. Muchos de ellos, en cuanto se enteraron, si tenían previsto ir de forma turística y a ver otras cosas a Londres, en cuanto se enteraron de que iba a haber una Olimpiada, desistirían, porque los precios son más caros y porque no quieren encontrarse ahí un mogollón de gente, porque ellos van a otra cosa. Entonces hay que tener en cuenta ese efecto desplazamiento. Y fuga.
El efecto fuga es lo que realmente se factura por empresas de la localidad o de la región o del país que acoge el evento. Ahí vosotros sabéis, y luego lo veremos ya con detalle, que hay unos costes de organización en un evento. Pues claro, no es lo mismo que esos costes de organización sean facturados por empresas locales que no sean facturados por empresas locales, porque si no es así, ahí hay un efecto fuga que también es importante y que hay que tener en cuenta en el estudio de impacto. ¿Cómo estamos en Castilla y León? Pues teniendo en cuenta que el último estudio serio data del año 2000 y que en el recientemente publicado Plan Estratégico del Deporte, este mismo año, 2014-2017, en lo referente al eje deporte y economía, se plantea como único objetivo obtener datos fiables y comparables sobre el peso económico del deporte y en concreto los acontecimientos deportivos de gran envergadura, así como de los costes derivados de la inactividad física que incluyen el tema del envejecimiento y demás, pues coincidiréis conmigo en que hay mucho recorrido por hacer, mucho recorrido por hacer en el campo del estudio de impacto del deporte. Cuando alguien se aventura a hacer un estudio de impacto económico puede tener muchos objetivos. Yo aquí pongo 4 que me parece que pueden ser generales y coincidentes a todos nosotros, ¿no?, cuando nos metemos en esto. Contribuir a una labor de investigación que, como hemos dicho, es muy necesaria. Analizar el retorno, obviamente, si hacemos un estudio de impacto, el objetivo quizá fundamental sea este. Obtener unas conclusiones y, de hecho, incluso compartirlas, ¿por qué no?, e identificar unas variables. Y a eso vamos. Yo voy a compartir con vosotros unas variables que creo que hay que tener en cuenta antes de ponerte a organizar un evento deportivo, porque creo que todas ellas tienen mucha incidencia en el impacto. El número de participantes, obviamente. El número de acompañantes, público, una cuestión muy subjetiva. Edad y sexo de los participantes. Si el evento es de deportistas amateur, cuanto más pequeños sean, más acompañantes vendrán. Y desgraciadamente, si el evento es profesional, salvo gimnasia rítmica y natación sincronizada, si el evento es masculino, tendrá mayor impacto que si es femenino. Es una realidad, no podemos abstraernos a ella, aunque no nos guste. La duración del evento, en horas o en días o en semanas. Las fechas en las que se celebrará. Esto es fundamental a la hora de tener en cuenta el posible efecto desplazamiento del que hablamos. Si yo propongo a la ciudad de Valladolid un evento deportivo, por muy bueno que sea, en Semana Santa, pues estoy haciendo un pan con buenas tortas, porque es que en esas fechas los hoteles de Valladolid, y aquí veo a algún representante de ellos también, que ha tenido la gentileza de acompañarme, pues los hoteles están prácticamente llenos. Yo voy a incrementar muchísimo el impacto si lo propongo en unas fechas de baja ocupación hotelera o donde no hay otra actividad de cualquier ámbito cultural, político o un congreso. O sea, eso es muy, muy importante y hay que tenerlo en cuenta, El porcentaje de financiación pública sobre privada, ¿de dónde sale el resto del dinero necesario? O sea, si yo tengo alguna posibilidad de decidir como administración pública, tengo que garantizarme la solvencia del evento. O sea, no puedo vincular mi imagen y poner a disposición mis instalaciones. Tengo que conocer perfectamente cómo se va a hacer, de dónde viene el dinero y asegurarme que la viabilidad del proyecto está asegurada para que luego no haya sorpresas. El gasto necesario para la celebración del evento, los recursos necesarios. Antes de hacer un evento vamos a ver cuánta gente hace falta, qué recursos técnicos, porque es que igual tengo mucha ilusión, pero no soy capaz de hacerlo, y si tengo que comprar todo eso, pues igual no llego. ¿Habrá que construir o adecuar instalaciones? Esto muchas veces no se mete en los estudios de impacto. Coño, pues, joder, es que es muy importante. ¿Quién lo va a facturar? Empresas locales. Volvemos al tema que hablábamos antes del efecto fuga. Si el mayor porcentaje de costes de organización lo facturan empresas locales, el impacto y el retorno sobre ese área geográfico se dispara. ¿Y a quién se va a facturar? Esto también es muy importante. No es lo mismo que se vaya a facturar a la federación, por ejemplo, o a una empresa que se encarga de organizar el evento, que a la administración pública, porque si es así habrá que tener en cuenta el modo y los plazos de contratación. Y luego ya de carácter más subjetivo, la estimación del gasto de los participantes, la estimación del gasto de los acompañantes y la difusión mediática del evento.
Y aquí es donde normalmente se ofrece información un poco sesgada que desvirtúa los estudios de impacto. Pues una vez repasada lo que podemos considerar parte más genérica, nos hemos contextualizado. Si os parece, pasamos ya al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Cadete Infantil, celebrado en enero del 2012 en Valladolid. Este evento, junto a otros 18 campeonatos de otras modalidades deportivas, se convoca anualmente por el Consejo Superior de Deportes. Y el que se celebró en Valladolid y estamos estudiando, pues tuvo una importancia relativa mayor, porque confluyeron dos categorías, la cadete y la infantil, con lo cual el número de participantes se multiplicó, y ahí vemos algunas cifras para que os hagáis una idea. 202 partidos en 5 días, 76 equipos, 13 instalaciones deportivas, participantes de toda España, en definitiva, un buen tinglao. Yo creo que no solo en este estudio, sino en cualquier otro, es importante que tengáis en cuenta la realidad en los hábitos deportivos de la ciudad donde se va a celebrar, porque eso nos va a permitir tener en cuenta algunas circunstancias que luego podrían considerarse imprevistos si no lo hemos tenido antes en cuenta. Yo creo que en Valladolid, como en casi todas las ciudades de España, y en esto no hay ninguna diferencia, el deporte salió de la calle, como se jugaba y se practicaba como se podía. Gracias al esfuerzo y a la grandísima inversión de las administraciones públicas se construyeron instalaciones, y ahí las asociaciones y los colegios también tuvieron su importancia. Después de unos años se pasó de la forma que hasta ese momento se consideraba tradicional de practicar deporte en equipo, en instalaciones rectangulares, a que el ciudadano elegía una oferta mucho más amplia en macroinstalaciones que se instalaron, y ahora pues el ciudadano está tratando de ganar la calle para hacer deporte. O sea, en eso Valladolid no se diferencia mucho del resto de ciudades de España. Donde sí que se diferencia es en esto. Aquí hasta el año pasado teníamos equipos deportivos en la élite, en fútbol, en balonmano, en baloncesto, en rugby 2, en hockey línea, en balonmano femenino. ¿Qué significa esto? Pues que esto incide mucho a la hora de organizar un evento deportivo, porque aquí la gente puede llegar a estar saturada de eventos deportivos, y si vas a cobrar entrada por organizar el evento, esto hay que tenerlo en cuenta, que igual luego la afluencia de público no es la esperada. No era nuestro caso, porque en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas la entrada era gratuita, pero bueno, convenía comentarlo. ¿Qué se tuvo en cuenta, o qué tuvo en cuenta el Consejo Superior de Deportes en aquel momento para optar por esta candidatura? Porque se concurre, hay varias comunidades autónomas que presentan ciudades, pues que tengas un número de instalaciones y que la calidad de las mismas sea adecuada. Valladolid lo tiene. Quizá el único problema que tenga Valladolid, no para este evento, sino para grandes eventos, es que sus dos instalaciones insignia, que es el campo de fútbol y el Pisuerga, se están quedando un poquillo obsoletas. Capacidad hotelera, en variedad y en número, y tienes que tener de 2 estrellas, de 3 estrellas. Ahí también tenemos un pequeño problema en Valladolid, porque a veces los organizadores demandan grandes hoteles donde poder meter a todos o a la mayoría de los participantes, porque lo que quieren es que sea una fiesta de convivencia, y en Valladolid no los hay. No hay grandes hoteles, hay muchos hoteles, hay suficiente capacidad y variedad, pero no hay grandes hoteles. Luego es necesario, pero si la ciudad es bonita, tiene patrimonio y se come bien, también ayuda. Y lo que es, sin lugar a dudas, un valor muy positivo y una ventaja competitiva de Castilla y de León, y Valladolid en concreto, es su localización geográfica. Tened en cuenta que Castilla y León limita excepto Andalucía y las comunidades autónomas del Mediterráneo, con todas las comunidades de España. Por lo tanto, el desplazamiento es mucho más fácil y más barato. ¿Qué metodología se ha seguido en el estudio de impacto cuyas cifras ahora os voy a presentar? Pues hay varios, hay varios, y los autores, esto también es teoría que podéis consultar. Si estáis interesados en profundizar sobre los estudios de impacto, os recomiendo que leáis bibliografía y estudios del profesor Ángel Barajas, de la Universidad de Vigo.
yo creo que es probablemente uno de los mayores expertos en estudios de impacto que ahora mismo puede haber en nuestro país. Bueno, pues ya os digo que hay metodología, pues cuenta satélite, tablas input-output, hay muchos, pero el que mejor se ajustaba a la realidad de este evento posiblemente sería el análisis coste-beneficio, que además se llama ACB y, bueno, mnemotécnicamente para los aficionados al baloncesto es difícil de olvidar porque coincide con las siglas de la liga profesional, ¿no? ¿En qué consiste este método? Pues en identificar claramente todos los costes y en identificar claramente todos los beneficios directos que ocasiona la actividad, y por diferencia se extrae el impacto neto. ¿Cuántos asistentes al evento se dieron cita? Pues aquí tenemos 912 jugadores, 125 árbitros y oficiales de mesa, 266 técnicos, 19 jefes de expedición, 17 personal de organización y 100 voluntarios. Excepto 75 oficiales de mesa y los 100 voluntarios y la mitad del personal de organización, todos los demás, es decir, 1.254 participantes quedaron alojados en Valladolid durante esas fechas. Aquí una cosa que también es importante y hay que tener en cuenta en las variables, ahora que veo estos datos, es el sistema de competición, porque eso puede tener mucho impacto también. Imaginaros que hay un sistema de competición en el que son cruces y los que pierden el primer día se piran para casa. Pues ahí no es lo mismo que si tienes un campeonato de estas características donde hasta el último día todo el mundo está jugando cruces y encima hay un desfile y una entrega de medallas. Por lo tanto, todos los participantes están desde el primer momento hasta el último. Y luego, ¿cómo hemos extraído la información referente a los acompañantes? Que es un dato bastante crítico, ¿no?, en este tipo de estudios. Pues sabíamos el número de plazas hoteleras que había en Valladolid, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2012, 3.869. Sabíamos, según la propia Asociación de Hoteleros de Valladolid, que del 2 al 7 de enero del año 2012 en Valladolid hubo un 85% de ocupación en los hoteles. Y sabemos por esa misma fuente que en esos días, en los años inmediatamente anteriores, la ocupación únicamente era del 20%. Por lo tanto, por diferencia, ese 65% sobre el total de plazas hoteleras representa el número de acompañantes alojados en Valladolid durante esos días. Como quería ser totalmente objetivo a la hora de plasmar la información, puse este dato. En mi opinión fueron bastantes más. Y os voy a explicar por qué. Pues porque habría acompañantes que se quedarían alojados en hoteles no asociados, en casas de familiares, fuera de la provincia, que vendrían y no se quedarían a dormir, pero que también harían gasto. Es decir, este dato, desde mi punto de vista, es excesivamente conservador. Pero como ahora vamos a ver otro que quizá no lo es tanto, yo creo que realmente el impacto sobre el resultado final no variará mucho. Este es el coste de organización. 489.000 euros costó organizar ese campeonato de España en Valladolid. Evidentemente el grueso, alojamiento de participantes. Un concurso que sacó el Consejo Superior de Deportes que en el año 2012 financiaba al 100% esta actividad. Ya no. Ese concurso fue ganado en aquel momento por la agencia de viajes del Corte Inglés. ¿Qué retorno en facturación de forma directa vino a parar a empresas de Valladolid? Pues excepto los trofeos, las estadísticas y el 10% calculo yo más o menos, del margen de intermediación de la agencia de viajes que no tiene domicilio social en Castilla y León ni en Valladolid, todo lo demás, agua, ambulancias, médicos, servicio de fotografía, imprenta, camisetas y material deportivo para voluntarios, página web, dirección técnica, soportes publicitarios, alojamiento de participantes, oficiales de mesa e instalaciones. Todo eso fue facturado por empresas locales. En total, 428.500 euros. Un impacto con muy poca fuga. Aquí es donde hay otro punto crítico de este y de todos los estudios. ¿Cómo valoras lo que se gasta la gente, sobre todo los que no son participantes? Para obtener estos datos hemos tenido en cuenta, desgraciadamente no hicimos encuestas, que es lo que habría que hacer para poder sustentar un estudio de estas características, pues no sabíamos que lo íbamos a hacer. Este año, que ya os adelanto que Valladolid vuelve a coger el Campeonato de España solamente en categoría cadete,
pues ya estamos trabajando con el Ayuntamiento y con Turismo para hacer encuestas, a los acompañantes. Para calcular el coste persona y día de alojamiento y manutención de los acompañantes se han tenido en cuenta dos fuentes de información. Una, el estudio de impacto económico que hizo el profesor Ángel Baraja y su equipo de la Universidad de Vigo en el Campeonato de España de Natación Amateur celebrado prácticamente en las mismas fechas en Pontevedra y en el mismo año. Y allí el coste medio de los hoteles es en 2012 era ligeramente inferior al precio de los hoteles en Valladolid. Y luego las entrevistas que he hecho con los familiares de las jugadoras de la selección de Castilla y León, directamente digo, oye, vosotros cuando vais a Extremadura a un campeonato de España, ¿cuántos gastáis? ¿Cuántos gastáis en dormir? ¿Cuántos gastáis en estar? Y eso es lo que se ha tenido en cuenta para plasmar estas cifras. Luego, abajo, lo que se gastan los jugadores y lo que se gastan los acompañantes es una visión muy conservadora. 3 euros persona y día a los jugadores y 10 euros los adultos es muy poco. Esto porque como yo veo mal, siempre me gusta plasmar las cosas de forma gráfica para que los que están más atrás lo puedan ver, aunque sea por colorines. Los dos grandes quesitos es el alojamiento, tanto de participantes como de acompañantes, y el resto son la distribución de gastos que hemos visto en la tabla anterior. El retorno total para la ciudad de Valladolid de este campeonato en ningún caso sería inferior a 1.026.000 euros. En ningún caso. ¿Y cómo calculamos el impacto neto? Pues los costes de organización facturados por entidades locales, que como hemos visto fueron 428.500 euros, donde ya se tiene en cuenta el efecto fuga. Los ingresos estimados generados por el evento, alojamiento de participantes, manutención, etcétera, etcétera. Y ahí no he tenido en cuenta que el evento se celebra del 2 al 7 de enero. No me creo que un 20% de los asistentes no comprasen algún regalito de Reyes en Valladolid. No me lo creo. Y luego un tema muy conflictivo en los estudios de impacto económico, los costes de instalaciones. Y os voy a explicar por qué y os voy a poner unas tablas para que lo veáis. A ver. Vale. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuántas horas se va a utilizar las instalaciones para celebrar el Campeonato de España, ¿no? En este caso vemos que la franja de utilización es de 8 a 10 en la instalación donde más se utiliza el pabellón. Por lo tanto, estamos dentro de una franja lógica. Es decir, si el personal contratado directamente o mediante subcontrata en ese horario, luego, claro, evidentemente habría que tener los festivos y demás, pero es un horario lógico. No estamos utilizando las instalaciones por la noche con los pluses que eso podría conllevar a la hora de contemplar los gastos. Bien, una vez que sabemos cuántas horas se van a utilizar las instalaciones, ¿y por qué digo que es crítico? Porque yo he visto estudios de impacto donde el coste de instalaciones se dice, el pabellón se utilizó 8 horas por 25 horas de gastos imputables directamente sin tener en cuenta personal ni amortización, da tanto. Eso es un error. Eso es un error porque hay que tener en cuenta el coste de oportunidad. Me explico. Para tener en cuenta el coste de oportunidad, lo primero que tenemos que saber es, en los, por ejemplo, 5 años anteriores, cuál era la ocupación real de esas instalaciones. ¿No? Porque si esas instalaciones se estaban utilizando 8 horas al día, el gasto que supone organizar un campeonato en esa instalación, si va a estar utilizada la instalación también 8 horas, es cero. ¿Me explico? Pero también hay que tener en cuenta los ingresos que se ha dejado, que el propietario de la instalación ha dejado de percibir. Para eso lo que tengo que saber es las horas utilizadas a mayores, el consumo imputable, y ya os digo que aquí no se mete personal ni amortización. En todo caso sí que se puede tener en cuenta un pequeño prorrateo de horas extras, si fuera el caso, y nos da un coste de utilización de las horas a mayores sobre la utilización media de la instalación. Y luego hay que restar las horas que esas instalaciones se han estado utilizando de media, pues con alquiler, por ejemplo. Ese es el coste de oportunidad al que me refiero. Si os dais cuenta, esto da
12.985 euros. Como yo he seguido un criterio conservador, los costes van al alza y los ingresos van a la baja. Y yo lo que planteo en el estudio de impacto neto, al que volvemos, son 14.000. Pero, o sea que este tema a mí me parece bastante importante porque yo en los estudios que he consultado, normalmente el impacto del coste de instalaciones no tiene en cuenta estas dos variables, No tiene en cuenta que realmente supone un gasto mayor sobre el uso medio de la instalación y que hay que considerar el coste de oportunidad de los ingresos que esas instalaciones hubieran repercutido al propietario de las mismas en caso de que no se hubiera celebrado ese evento. Seguimos. Viendo esto, el impacto neto positivo para la ciudad de Valladolid, pues 1.012.280 euros. Una vez visto el impacto económico del evento, como os he comentado antes, creo que hay que hacer, aunque solamente sea por encima, referencia al estudio, al impacto sociológico. Bueno, yo creo que a nadie se nos escapa que el deporte per se se vincula a valores muy positivos. Ahí vemos también una clara alusión al sedentarismo. Y esto lo perciben las administraciones públicas y las entidades privadas, pero como llevo mucho tiempo hablando, tengo la garganta seca y hay un vídeo que lo resume mucho mejor, os lo voy a poner, para que veáis por qué las entidades deciden vincular su imagen al mundo del deporte. El día que Jesse Owens saltó más de 8 metros en Berlín, millones de afroamericanos sintieron que podían saltar cualquier obstáculo. El día que Nadia Comaneci logró el primer 10 de la historia, miles de padres decidieron apuntar a sus hijos a clases de gimnasia. El sexto Grand Slam de los hermanos Bryan hizo que mucha gente mayor de 60 se animara a dar clases de ping-pong. Después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, un 15% más de gente empezó a practicar algún deporte. El goldenista que nos hizo campeones consiguió que un grupo de amigos le diera una oportunidad a los partidillos de los jueves. No fue por su fama, ni por sus récords. El día que nos dimos cuenta de la capacidad del deporte para inspirar a millones de personas, decidimos patrocinar los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, la FIFA World Cup, la Copa Coca-Cola y cientos de iniciativas para promover el deporte alrededor del mundo. Mi charla no está patrocinada por Coca-Cola, por si alguien tiene alguna duda, aunque si están interesados, luego os pondré el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Está claro que los ciudadanos se sienten orgullosos de sus deportistas y de sus equipos, ¿no? Y por eso las grandes marcas y las administraciones públicas quieren vincular su imagen a ellos. Y nosotros como organizadores, ¿por qué no nos planteamos un objetivo claro? Que los ciudadanos estén orgullosos de los eventos. Esto quizás se nos escapa. No creo que haya un francés que no esté orgulloso del Tour de Francia y pocos neoyorquinos del maratón. Vamos a ejemplos más cercanos. ¿Alguno de vosotros ha estado en el descenso del Sella? Os lo recomiendo a los que no hayáis estado. Aunque no sepáis lo que es una piragua. Eso es una fiesta con mayúsculas. Eso es una fiesta con mayúsculas. Y hay un ambientazo pero un ambiente sano además. Es espectacular, pero absolutamente espectacular. Y aquí se ha logrado, ya forma parte, ya es más que las fiestas patronales. Y aquí evidentemente barro un poco para casa, ¿no? Aquí el torneo infantil de Olmedo, del que tengo el honor de ser director deportivo desde hace 15 años, los que están jugando en la foto de arriba son niños infantiles, U14. En esa grada yo calculo que ahí habría 800 personas. No es nada fácil meter en un pabellón en deporte escolar 800 personas en un pueblo de 3.500 habitantes. Y eso a lo mejor, y claro, ¿cómo consigues vincular a un municipio o a una localidad con el evento en el que no participan jugadores de la localidad? Pues un truquillo a lo mejor es meter a las chavalitas de gimnasia rítmica que sí que son del pueblo para que bailen en los descansos, con lo cual se crea un vínculo y una identidad entre el evento y la población. Reconozco que he barrido para casa, ya me disculparéis. Y concretamente del Campeonato de España que se celebró en Valladolid, si metemos una costelera deporte practicado por escolares, turismo en familia,
buena gastronomía y una ciudad bonita con muchas cosas que ver y agitamos, el éxito está asegurado, vamos. ¿Vosotros creéis que alguno de los familiares, más allá del resultado deportivo de sus hijos, cuando volviesen a sus ciudades y hablaran con sus amigos o con sus familiares, pues probablemente la imagen que proyectarían de la ciudad de Valladolid sería muy positiva, vamos, casi con toda seguridad? Pero esto no lo he valorado, económicamente. Y ya, para terminar, vamos más o menos bien, voy a compartir con vosotros las conclusiones que yo obtuve al realizar el estudio. Algunas de ellas ya más o menos las intuía y lo único que hice fue constatarlas. Estamos en un momento muy delicado económicamente en el que la palabra subvención hasta rechina. Pero es que yo creo que hay que diferenciar lo que es subvención productiva de subvención improductiva. Pero claramente. Aquí hemos visto que efectivamente una actividad financiada con dinero público pues ha cumplido el objetivo fundamental, que es el promover la práctica deportiva, pero es que además ha sido capaz de generar mucho dinero a una ciudad o a una región. Yo no acababa de ver, eso sí os lo puedo confesar, el modelo de financiación de este campeonato. Es decir, que una administración pública, aunque fuese el Consejo Superior de Deportes, cuando en aquel momento supongo no, estoy seguro que manejaba más presupuesto que ahora, y yo lo que proponía es que para este evento en particular el objetivo de financiación sostenible podría ser este: un 40% en entidades privadas que canalizasen tanto la sede organizadora como la federación que lo organizase, y luego entre todas las administraciones públicas implicadas repartirse el resto del coste al 15%. En el que vamos a hacer ahora en el año 2015, todavía no se va a llegar al 40% de financiación de las entidades privadas, aunque, ojo, si tenemos en cuenta y consideramos la rebaja del precio de las plazas hoteleras como financiación del evento, es muy importante, porque el precio en el 2015 que nos han dado los hoteleros para alojar a los participantes, pues es casi un 18% menor que el que dieron en el año 2012. Esto no sé si es por convicción o porque las cosas están muy fastidiadas y evidentemente todos tenemos que remar en la misma dirección, y ellos también han echado ahí el resto para que el evento viniera a Valladolid. Pero en líneas generales yo creo que lo que tenemos que ir es a un equilibrio 50-50. Estamos hablando de deporte amateur y de deporte en edad escolar, para este modelo de financiación. Entidad privada, administración pública, 50-50 puede ser un equilibrio que nos permita que no haya eventos que sean flor de un día. Nos metemos el primer año porque hay gente muy ilusionada y venga, para adelante, cueste lo que cueste. No, vamos a buscar un modelo sostenible que permita que esa actividad se consolide en las programaciones deportivas del club, de la federación o de la ciudad, porque al final es muy raro que un campeonato con el paso del tiempo o un evento empeore. Lo normal es que se aprenda de los errores y una edición sea mejor que la del año anterior. Bueno, nadie tenemos duda de la cantidad de dinero que mueve el deporte profesional. Según las últimas cifras que he leído, el 75% del patrocinio a nivel mundial va al deporte, lo que supone unos 60.000 millones de dólares al año. No está mal. Pero es que yo creo que también en este tipo de eventos a otro nivel y conociendo bien dónde nos movemos, pues también se puede generar riqueza y también hay que apostar por ello. Hasta alguno se está grabando, ¿no? Vale. Hasta gente que hasta ahora no se hacía eco, los medios de comunicación y el espacio que dedican al deporte amateur y deporte escolar daría para muchas charlas. Pero bueno, aquí vemos que estas portadas son del año 2014, es decir, parece que, como decía al principio de la charla, quizá el deporte no es la solución a la crisis, pero pueda formar parte de ella si lo canalizamos bien y apostamos por ello. Y yo aquí termino, compartiendo con vosotros la reflexión final. Yo estoy convencido de que los eventos donde los protagonistas son deportistas amateur, y muy especialmente aquellos protagonizados por deportistas en edad escolar, tienen un enorme potencial sobre la economía.
un enorme potencial dinamizador. Y creo que estoy en tiempo. Ha sido un placer compartir con vosotros. Quedo a vuestra disposición para que me hagáis alguna preguntilla. Ahí tenéis mis datos y nada, lo dicho. Esto ha sido todo. Bueno. ¿Alguna pregunta? O con esto lo que ratifico es mi teoría del desayuno. Vale. Más que nada porque es que si no, no se oye en la grabación. Joder, viniendo de Alfredo. Buenos días. A ver qué pregunta. Y más que nada porque no tengo voz hoy. Bueno, primero felicitarte. Ya me has comentado alguna vez esto y yo sabía que los resultados sin duda iban a ser buenos. Yo tengo una duda y a lo mejor no lo he entendido bien. A la hora de analizar el impacto, no sé si en ese estudio nos hemos quedado en el momento en el que se celebra ese evento, pero yo creo que sería importante también tener en cuenta los efectos futuros que tiene el impacto del evento, porque el que viene contento de Valladolid le comenta en una comida a su amigo que le gusta mucho Valladolid y probablemente pueda venir la semana siguiente o la siguiente. Y eso es algo que yo creo que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Indiscutiblemente. Cuando he hablado de la metodología empleada, os he comentado que el método utilizado en este caso fue el análisis costes-beneficio, pero que había otras metodologías, como las tablas input-output, que se utilizan para proyectar el impacto en el tiempo. Yo, desgraciadamente, no reunía la información ni las herramientas necesarias para poderlo hacer. Y como os he dicho, que sinceramente creo que el análisis es muy conservador, porque efectivamente eso al final es un efecto multiplicador. Pero yo, humildemente, lo que quise, impacto directo, y en estas fechas, 1 millón de euros. Y a toda la gente a la que se lo he presentado, pues me ha hecho observaciones de este tipo diciendo, no, es que esto seguramente sería mucho más. Digo, sí, pero bueno, no está mal, para hacernos una idea. Sí, tienes razón. Si se hubiesen utilizado otra metodología o una combinación de ellas, probablemente habría podido proyectar el impacto en el tiempo, pero no tenía los recursos ni las herramientas adecuadas. Vamos a intentar en este campeonato del 2015, a través de la Concejalía de Turismo, y bueno, se está en negociaciones con la Facultad de Comercio de Valladolid, hacer algo que nos permita avanzar un poco en ese sentido. Sí, vamos, no es ninguna observación, es más, me parece que está fenomenalmente hecho el estudio. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente hay que poner de relieve que el impacto económico del deporte es mucho más... Se proyecta, sí, indiscutiblemente, estoy de acuerdo contigo. Sí. Aquí, mira. Hola, buenas tardes. En primer lugar, también felicitarte por el estudio. Me parece que es muy revelador y coincido también con la opinión de Alfredo en que cabría aspirar muchísimo mejores resultados también por las estimaciones indirectas que provocaría esos ingresos. En otro sentido, tú, como vienes de la Federación de Baloncesto, también te quería preguntar por otro impacto que también es importante, específico, el impacto deportivo que deja en la ciudad. ¿Te parecería interesante o alguna metodología de estudio para intentar valorar el impacto deportivo que deja en la ciudad? Esto, para, por ejemplo, técnicos deportivos municipales, puede ser interesante en el sentido de albergo un campeonato deportivo, un evento deportivo de una modalidad X, preveyendo que pueda tener un impacto deportivo mayor, tasa deportiva mayor. ¿Cómo lo valoras? Quizá en esta modalidad deportiva, en baloncesto, en Valladolid, ese impacto no puede ser mucho, porque hay mucha práctica de baloncesto. Yo creo que hay, evidentemente, cuando quieres potenciar un deporte en determinados ámbitos, pues a lo mejor organizar eventos de prácticas deportivas que habitualmente no practican tus ciudadanos puede tener un mayor impacto en el sentido del que tú me estás hablando. Un dato que hace poco oí, os lo digo porque creo que viene al caso, calculaban que si la selección española de baloncesto hubiese jugado la dichosa final del Mundial contra Estados Unidos, solo jugarla, ya no digo ganarla, el número de chavales de minibásquet que hubieran empezado esta temporada hubiera incrementado entre un 5 y un 6%. Esto es una estimación muy subjetiva, porque al final vosotros sí que podéis tener una herramienta, los que estáis en los ayuntamientos, de decir, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, mira, este año he hecho una actividad de hockey y línea que aquí no hay,
o que aquí hay muy poquito, y después de 2 años de organizar ese evento, pues veo que el número de chavales se ha incrementado o no se ha incrementado. O sea, yo creo que vosotros desde los ayuntamientos sí que podéis medirlo con relativa facilidad. ¿Algo más? Pues nada, ahí tenéis mis datos. Un verdadero placer haber compartido este ratillo con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención.